Capítulo 1. Entrena tu mente para creer que mereces más. Todo cambio real comienza en un lugar silencioso e invisible, tu mente. Antes de poder transformar tu vida, tus relaciones o tus circunstancias, tienes que transformar lo que crees acerca de ti mismo. Porque no importa cuánto te esfuerces, no importa cuánto potencial tengas, si en el fondo crees que no mereces algo mejor, jamás lo vas a pedir. Y lo que no se pide, no se recibe. La mayoría de las personas no están atascadas por falta de talento. Tampoco por falta de oportunidades. Están atascadas porque han aprendido a vivir creyendo que deben conformarse con menos. Han normalizado el silencio. Han aceptado la comodidad de lo conocido, incluso cuando lo conocido duele. Y lo más grave es que se dicen a sí mismos que está bien. Que así es la vida. Que no necesitan más. Pero eso no es verdad. Eso es programación. Y toda programación puede ser desinstalada. Desde pequeños, muchos fuimos educados para no pedir demasiado, para no hacer ruido, para agradecer incluso por lo que no nos satisface. Se nos enseñó que ser bueno significaba no molestar, no incomodar, no expresar necesidades, no levantar la voz. Como si tener una necesidad fuera una falta de respeto. Como si pedir fuera un acto de egoísmo. Pero no lo es. Pedir es un acto de responsabilidad. Es una declaración de valor. Es una señal de que sabes lo que mereces y estás dispuesto a caminar hacia ello. Entonces, si de verdad quieres una vida diferente, no empieces cambiando tu trabajo, ni tus relaciones, ni tu ciudad. Empieza cambiando lo que crees que mereces. Porque mientras creas que tu lugar es pequeño, seguirás actuando en pequeño. Te sentarás en la última fila. Hablarás con voz baja. Esperarás que otros noten tu esfuerzo en lugar de declararlo tú mismo. Y vivirás como alguien que suplica migajas en lugar de reclamar el banquete que la vida tiene para ofrecerte. ¿Y cómo se cambia esa creencia? Se empieza por escuchar tu propio diálogo interno. Las palabras que usas contigo son las raíces de todo lo que florece, o se marchita, en tu realidad. Si te dices constantemente no soy suficiente, no estoy listo, no sé si puedo, estás sembrando dudas, no certezas. Estás alimentando el miedo, no la confianza. Tu mente cree lo que escucha repetidamente. Por eso necesitas empezar a hablarte desde un lugar de poder. No con arrogancia, sino con verdad. Porque la verdad es que ya has pasado por cosas difíciles y las has superado. La verdad es que tienes habilidades, recursos, sensibilidad, visión. La verdad es que tu historia no ha terminado, y todavía puedes reescribir cada capítulo si decides hacerlo. Entrenar tu mente no es repetir frases vacías frente al espejo. Es construir pensamientos sólidos como cimientos. Es recordar que mereces respeto, tiempo, crecimiento, libertad. Que tu voz importa. Que tus ideas tienen valor. Que pedir no es un acto de debilidad, sino de claridad. Cuando dejas de creer que estás pidiendo demasiado y empiezas a reconocer que simplemente estás pidiendo lo justo, todo cambia. Dejas de hablar en voz baja. Dejas de justificar cada cosa. Dejas de disculparte por existir. Pedir no te hace menos. Te hace más. Más honesto. Más auténtico. Más comprometido con tu propia evolución. Porque cuando pides, afirmas tu presencia. Y cuando lo haces con calma, con firmeza y con intención, el mundo lo nota. Pero nada de eso es posible si primero no te convences de que lo mereces. No puedes recibir lo que ni siquiera crees que vales. Por eso, el trabajo empieza en tu mente. Ahí es donde se decide tu destino. Porque tu exterior siempre termina reflejando tu interior. Y si tu interior está lleno de dudas, miedos y pensamientos pequeños, tu vida no podrá expandirse. Muchos se preguntan por qué otros avanzan más rápido, porque algunos reciben oportunidades, respeto o admiración. No es magia. No es suerte. Es mentalidad. Las personas que obtienen lo que quieren no son las más inteligentes, ni las más bonitas, ni las más talentosas. Son las que creen, en lo más profundo de su ser, que tienen derecho a pedir. Y no se detienen hasta hacerlo. Esa es la gran diferencia. Mientras unos esperan silenciosamente a ser notados, otros abren la boca y se expresan con claridad.
Mientras unos temen molestar, otros comprenden que pedir no es molestar, es participar activamente en la construcción de su realidad. Tienes que dejar de vivir como si fueras una molestia. Tienes que dejar de pensar que ser invisible te protege. Porque no lo hace. Te aísla. Te limita. Te debilita. La vida no premia a los que juegan a lo seguro. Premia a los que se atreven. A los que se levantan y dicen yo merezco algo mejor y voy a pedirlo. Si realmente quieres cambiar tu vida, empieza por cambiar tu narrativa. Cuida cada palabra que te dices. Observa cómo te tratas cuando fallas. Presta atención a las excusas que usas para no dar un paso más. Porque ahí, en esas pequeñas frases, se esconde el verdadero enemigo de tu progreso. No es la falta de recursos. Es la falta de convicción. Y la buena noticia es que la convicción se entrena. Cada vez que te atreves a decir esto no me satisface, estás ejercitando tu poder interior. Cada vez que dices quiero algo diferente, estás fortaleciendo tu identidad. Cada vez que pides con respeto, estás reforzando la creencia de que tu existencia tiene peso. No te calles por miedo al rechazo. No te minimices para no incomodar. No te escondas detrás de un estoy bien, si por dentro sientes que no lo estás. Porque cada vez que haces eso, estás enseñando a tu entorno que tu voz no necesita ser escuchada. Y con el tiempo, tú mismo empiezas a creértelo. Así empieza la espiral del conformismo. No porque quieras una vida mediocre, sino porque aprendiste a no pedir más. A agradecer migajas. A temer los no. A evitar los momentos incómodos. Pero ya no más. Es momento de reclamar tu lugar. De entrenar tu mente para que deje de ver el pedir como una amenaza y empiece a verlo como una habilidad. Como una herramienta. Como una vía hacia una vida más auténtica. No necesitas saber cómo vas a lograrlo todo. Solo necesitas empezar a pedir lo que realmente deseas. Y no se trata de exigir, ni de manipular, ni de gritar. Se trata de comunicar. De ser claro. De expresarte con firmeza y honestidad. ¿Quieres más tiempo para ti? Pídelo. ¿Quieres que respeten tus límites? Exprésalos. ¿Quieres una oportunidad? Decláralo. ¿Quieres mejorar tus condiciones? Háblalo. ¿Quieres sanar una relación? Inícialo. Porque nadie puede darte lo que no sabe que necesitas. Y nadie puede leerte la mente. Entrenar tu mente es también recordarte que, aunque el mundo te haya dicho lo contrario, tú puedes pedir sin culpa. Puedes hablar sin miedo. Puedes tener necesidades sin sentirte débil. Porque eres humano. Porque estás vivo. Porque estás creciendo. Y crecer significa incomodarse. Significa hablar cuando antes callabas. Significa pedir lo que antes pensabas que no merecías. Significa actuar como alguien que ya no está dispuesto a seguir aceptando menos. Así que la próxima vez que sientas esa incomodidad al hablar, recuerda, no es peligro. Es crecimiento. Es tu mente adaptándose a una nueva realidad. Una realidad donde tu voz importa. Donde tus deseos son válidos. Donde pedir es parte del proceso, no una excepción. Y con cada vez que lo hagas, tu cerebro aprenderá algo nuevo, que no te rompiste, que no fue tan terrible, que sobreviviste, y más aún, que diste un paso hacia una vida más alineada con tu valor. Porque el verdadero cambio no empieza afuera. Empieza dentro de ti. En la forma en la que te ves. Capítulo 2. Pide sin pensar que incomodas. El mayor obstáculo al momento de pedir no es la falta de palabras. Es el miedo. El miedo a parecer un problema. A molestar. A ser visto como alguien exigente, inoportuno, débil o necesitado. Pero ese miedo no nació contigo. Fue sembrado. Fue aprendido. Y lo más importante, puede ser desaprendido. La mayoría de las personas caminan por la vida cargando necesidades que jamás expresan. Cargan sueños que no articulan. Cargan heridas que ocultan detrás de la cortesía. Y todo eso por una razón, creen que pedir es incomodar. Que hablar es interrumpir. Que decir necesito algo es igual a decir soy una carga. Pero eso no es verdad. Es una distorsión. Y cada vez que cedes ante ella, tu mundo se hace más pequeño. Pedir no es un acto de egoísmo. Es un acto de claridad.
Y esa claridad no solo te libera a ti, también libera a los demás. Porque cuando eres claro con lo que necesitas, con lo que deseas, con lo que esperas, les das a los otros la oportunidad de comprenderte, de ayudarte, de construir contigo. En cambio, cuando callas, dejas todo al azar. Esperas que te lean la mente. Que adivinen tus pensamientos. Que entiendan tus silencios. Y luego, cuando no lo hacen, te sientes herido, ignorado o poco valorado. Pero no es culpa de ellos. Es el precio del silencio. Hablar es tu responsabilidad. No puedes controlar cómo reaccionan los demás, pero sí puedes controlar si expresas o no tu verdad. Y si decides no hacerlo, no esperes que la vida te dé lo que nunca te atreviste a pedir. Ahora bien, ¿por qué tanta gente siente que está molestando al pedir algo simple? Porque su cuerpo lo siente como una amenaza. Se activa una alerta. El pecho se cierra. La garganta se aprieta. La voz se reduce. Todo el sistema nervioso se pone en guardia, como si estuvieras a punto de entrar en peligro. Pero la realidad es otra, no estás en peligro. Estás saliendo de tu zona de obediencia. Estás rompiendo el patrón aprendido de quedarte callado. Estás cuestionando la vieja idea de que tu voz no tiene lugar. Y eso, aunque sea incómodo, es crecimiento. Ese miedo a incomodar nace, muchas veces, en la infancia. En hogares donde pedir era castigado, ignorado o ridiculizado. Donde hablar era visto como rebeldía. Donde mostrar una necesidad era interpretado como debilidad. Si creciste en ese ambiente, es normal que tu cuerpo reaccione con tensión ante la idea de hablar. Pero eso ya no es tu culpa. Y, sobre todo, ya no es tu destino. Estás en una etapa de tu vida donde puedes reescribir ese guión. Donde puedes enseñarle a tu sistema nervioso que pedir no es peligroso. Que ser claro no es egoísta. Que expresar lo que necesitas no es una carga para nadie. Es, en realidad, una forma de conexión. Porque pedir no rompe vínculos, los fortalece. Aclara. Ordena. Sinceriza. Las relaciones sanas, personales, laborales, familiares, se construyen con comunicación clara. Y esa claridad empieza cuando uno deja de pedir con culpa y empieza a pedir con responsabilidad. No exigiendo. No imponiendo. Simplemente diciendo, esto necesito. ¿Me podrías ayudar con esto? ¿Está disponible esta opción? ¿Podemos hablar sobre esto? Así de simple. Así de directo. Así de humano. Pero para llegar a ese punto, necesitas romper el mito de que pedir es molestar. Pregúntate, ¿de dónde vino esa creencia? ¿Quién te hizo sentir que hablar estaba mal? ¿Qué experiencias pasadas te convencieron de que es mejor callar? Y luego, mira con objetividad, ¿cuántas veces has visto a personas pedir sin temor, con seguridad, y recibir lo que buscaban sin ningún drama? ¿Cuántas veces has visto que al hablar con calma y respeto, los demás no solo responden bien, sino que agradecen la claridad? Eso es lo que sucede cuando dejas de esconderte detrás del miedo. El mundo empieza a responder de otra forma. No porque cambió el mundo. Cambiaste tú. Cambió tu energía. Cambió tu lenguaje. Cambió tu manera de aparecer en las conversaciones. El miedo a incomodar es un reflejo de una vieja herida, la de sentir que tus necesidades son una molestia. Pero esa herida no se sana callando. Se sana hablando. Con palabras firmes. Con presencia. Con respeto hacia ti mismo. Y también con práctica. Porque sí, pedir es una habilidad que se entrena. Al principio, te va a temblar la voz. Vas a sentir vergüenza. Vas a pensar esto es demasiado. Pero no lo es. Es justo. Es válido. Es tuyo. Y cuanto más lo haces, menos miedo sientes. Menos culpa cargas. Menos dudas arrastras. Porque tu mente empieza a entender que no pasa nada malo cuando pides. Que nadie te rechaza por tener necesidades. Que la vida no se derrumba cuando levantas la mano y dices yo también necesito. Incluso cuando alguien te dice no, eso no es una señal de que hiciste mal en preguntar. Es simplemente una respuesta. No esta vez. No así. No con esa persona. Pero al menos ya tienes una respuesta. Ya no estás en la incertidumbre. Ya no estás atrapado en suposiciones.
Ya diste un paso. Y ese paso vale más que 1000 silencios. Porque los silencios acumulan tensión. Acumulan frustración. Acumulan resentimiento. Y terminan haciendo daño, no solo a ti, sino también a tus relaciones. Porque nadie puede darte lo que no sabe que necesitas. Nadie puede apoyarte si no sabe cómo. Nadie puede comprenderte si nunca dijiste lo que llevas dentro. Pedir sin culpa no significa ser invasivo. Significa ser honesto. Significa confiar en que el otro tiene la capacidad de escucharte sin derrumbarse. Significa respetar tu propio proceso de crecimiento. Y sobre todo, significa decirle a tu propio cuerpo, estoy a salvo. Puedo expresarme. No tengo que esconderme más. Eso se entrena. Se cultiva. Y se convierte en parte de ti. Entonces, a partir de ahora, cada vez que sientas que vas a pedir algo y tu mente diga mejor no, vas a molestar, detente y responde con una nueva verdad, no estoy molestando. Estoy construyendo. Estoy aclarando. Estoy siendo real. Pedir es una herramienta de poder. No para imponer, sino para crear puentes. Para abrir caminos. Para avanzar con propósito. No tienes que justificar cada palabra. No tienes que pedir perdón por querer algo. No tienes que temerle a la incomodidad inicial. Es parte del proceso. Y es pasajera. Lo que permanece es la claridad, la libertad, la paz interior que se activa cuando sabes que ya no te estás traicionando a ti mismo con cada silencio. La próxima vez que quieras pedir algo, hazlo. Tal como lo sientas. Sin rodeos. Sin adornos. Sin titubeos. Habla con la certeza de que no eres una carga. Eres una persona con voz. Con valor. Con derechos. Con presencia. Y eso es más que suficiente. Capítulo 3. Expresa tus necesidades incluso cuando tengas miedo. Hay momentos en los que el cuerpo tiembla, la voz se quiebra y el corazón late como si estuviera por estallar. No es una amenaza externa. No es un peligro real. Es miedo. Miedo a hablar. Miedo a decir lo que necesitas. Miedo a mostrarte vulnerable. Y sin embargo, en esos momentos, cuando todo dentro de ti quiere quedarse en silencio, es cuando más necesitas hablar. Expresar tus necesidades no es opcional. Es esencial. Es una forma de honrarte, de cuidarte, de recordarte que mereces ser escuchado. Pero para muchos, hacerlo parece escalar una montaña con los ojos cerrados. La garganta se seca. La mente se llena de excusas. No es tan importante. No quiero causar problemas. Quizás estoy exagerando. Y así, sin darte cuenta, pospones lo que arde dentro de ti. El miedo a hablar no es casual. Se alimenta de experiencias pasadas. De momentos donde fuiste juzgado por decir lo que sentías. De veces en que al expresar una necesidad, te rechazaron, se burlaron o te ignoraron. Y eso deja una huella. Una cicatriz emocional que susurra, mejor quédate callado. Pero callar no protege. Callar desgasta. Porque cuando reprimes lo que necesitas, empiezas a vivir una vida que no se ajusta a ti. Empiezas a actuar según lo que otros esperan, no según lo que tú sientes. Y ahí, poco a poco, se pierde la conexión contigo mismo. Pierdes autenticidad. Pierdes energía. Pierdes paz. Sentir miedo al expresarte no es un defecto. Es humano. Lo que importa no es eliminar el miedo. Lo que importa es avanzar a pesar de él. Porque el miedo, por más fuerte que parezca, no tiene la última palabra. No debe decidir por ti. Solo te está mostrando que estás cruzando un umbral. Que estás rompiendo un patrón. Hablar, incluso con miedo, es un acto de poder. Es decirle a tu mente, estoy aquí. Lo que siento importa. Es demostrarte que puedes ser valiente, incluso cuando te sientes inseguro. Porque la valentía no es ausencia de miedo. Es la voluntad de actuar a pesar de él. Muchas veces, las personas que parecen más fuertes por fuera son las que más callan por dentro. Saben sostener el mundo de los demás, pero no el propio. Escuchan, cuidan, apoyan, pero se olvidan de sí mismos. Hasta que un día se sienten vacíos, desconectados, agotados. No porque los demás les hayan fallado.
sino porque ellos mismos se abandonaron cada vez que decidieron no hablar. Tu verdad no es demasiado. Tus necesidades no son una molestia. Tu voz no es un exceso. Todo eso es parte de ti. Y merece ser compartido. Con respeto. Con calma. Con sinceridad. Y aquí es donde empieza la práctica. La pequeña gran revolución de hablar incluso cuando el miedo te pide silencio. No necesitas empezar con grandes declaraciones. Basta con una frase sencilla, dicha con el corazón. Necesito un momento para mí. Me gustaría que me acompañes. Esto no me hace sentir bien. Quisiera hablar sobre algo que me importa. No busques las palabras perfectas. Busca la verdad. No necesitas sonar elocuente. Solo necesitas sonar real. Al principio, te vas a sentir torpe. Vas a dudar. Puede que la otra persona no entienda o reaccione mal. Pero eso no invalida lo que sientes. Tú estás aprendiendo a expresarte. Estás reentrenando a tu mente para dejar de esconderse. Y eso, aunque parezca pequeño, es transformador. Con cada conversación sincera, te liberas un poco más. Con cada verdad expresada, recuperas tu centro. Con cada necesidad hablada, te devuelves valor. Y sí, habrá veces en que te tiemblen las manos. Que sientas el corazón apretado. Pero si decides hablar de todos modos, si eliges tu verdad en lugar del silencio cómodo, estarás creciendo. Porque del otro lado del miedo está la libertad. La libertad de vivir sin máscaras. De construir relaciones reales. De habitar un mundo donde no tienes que esconder lo que sientes para ser aceptado. Muchos creen que hablar de lo que uno necesita es ser débil. Pero eso es un error. Lo verdaderamente débil es vivir toda una vida sin atreverse a decir lo que uno siente. Lo verdaderamente fuerte es hablar incluso cuando todo dentro de ti quiere escapar. Porque eso no es solo comunicación. Es evolución. Y en esa evolución, también aprenderás a diferenciar entre personas. Hay quienes escucharán tus palabras y las acogerán con respeto. Y habrá quienes las rechacen, las minimicen o las ignoren. Esos momentos serán dolorosos. Pero también serán reveladores. Porque te mostrarán quién está dispuesto a caminar contigo en autenticidad, y quien solo quiere la versión de ti que se calla. No estás aquí para ser lo que otros necesitan. Estás aquí para ser tú. Y ser tú implica hablar. Implica expresar. Implica ser incómodo, si hace falta, pero verdadero. A veces, las personas te dirán que estás pidiendo demasiado. Que eres sensible. Que deberías dejar pasar las cosas. Pero solo tú sabes lo que necesitas. Solo tú sabes lo que te duele. Solo tú sabes cuántas veces has callado para no molestar. Ya basta. No se trata de convertirte en alguien que exige. Se trata de convertirte en alguien que se honra. Expresar tus necesidades no es egoísmo. Es autocuidado. Es amor propio. Es salud emocional. Porque cuando hablas con claridad, limpias el camino. Evitas confusiones. Evitas malentendidos. Construyes desde la verdad, no desde las suposiciones. Así que la próxima vez que sientas miedo, no huyas. Respira. Pon la mano en tu pecho. Recuerda quién eres. Y habla. Aunque la voz te tiemble. Aunque no sepas cómo será recibido. Habla. Porque cada vez que eliges hablar en lugar de callar, estás construyendo una vida más honesta, más libre, más tuya. Y eso no tiene precio. Capítulo 4. Deja de esperar permiso y empieza a pedir ahora. Hay una trampa silenciosa en la que caen millones de personas cada día. No tiene barrotes, pero encierra. No tiene guardias, pero detiene. No tiene muros, pero impide avanzar. Esa trampa se llama esperar permiso. Esperas el momento correcto. Esperas que alguien te diga que ya estás listo. Que te validen. Que te den una señal. Que te aprueben. Esperas tanto que se te va la vida observando cómo otros se atreven mientras tú te convences de que ya casi. Pero la verdad más dura, y a la vez más liberadora, es esta: nadie va a darte permiso. Nadie va a llegar con una llave mágica a decirte, adelante, ahora sí puedes pedir lo que quieres. ¿Por qué? Porque ese permiso no se da, se toma.
Crecimos en entornos donde pedir estaba condicionado. Solo podías hablar si levantabas la mano. Solo podías actuar si alguien te decía sí. Solo podías opinar si te daban la palabra. Y ese condicionamiento se volvió parte de tu sistema. Hoy, como adulto, todavía esperas una autorización invisible. Un está bien que nunca llega. Pero ya no estás en la escuela. Ya no eres aquel niño que necesitaba aprobación para moverse. Ahora eres tú quien decide. Y sin embargo, sigues esperando. Esperas a sentirte más fuerte, más preparado, más confiado. Pero la confianza no nace de la espera. Nace del movimiento. Nadie gana claridad pensando en silencio. Nadie alcanza sus metas mirando desde la orilla. Nadie consigue lo que quiere sin pedirlo directamente. Entonces, ¿por qué seguimos esperando? Porque creemos que pedir es un riesgo. Tememos al rechazo. Tememos al juicio. Tememos a la posibilidad de escuchar un no. Y ese miedo paraliza. Te dice que hoy no es el momento. Que no eres suficiente todavía. Que mejor te prepares más. Que quizás, si esperas un poco más, las cosas se darán solas. Pero no se dan. La vida no premia al que espera. Premia al que se lanza. Al que levanta la mano sin estar 100% listo. Al que hace la pregunta incómoda. Al que abre la boca y se expresa, aún temblando. Porque el mundo no se organiza alrededor de los que esperan. Se mueve con los que se atreven. Y aquí hay algo importante que necesitas grabarte: pedir no es arrogancia. Pedir es claridad. Quien sabe lo que quiere y se atreve a decirlo no está imponiendo. Está actuando con intención. Está participando activamente en la creación de su propia vida. Pedir no es presionar. Es participar. El problema no es que no sepas lo que deseas. El problema es que crees que aún no tienes derecho a pedirlo. Que debes ganártelo. Que alguien más tiene que verlo primero en ti para que tú puedas pedirlo después. Pero eso es al revés. No pides porque te dieron permiso. Te lo dan porque te atreviste a pedir. La mayoría de las personas no están estancadas por falta de oportunidades, sino por exceso de dudas. Se quedan atrapadas en su mente, haciendo listas de razones por las que todavía no es el momento. Y mientras tanto, el momento pasa. ¿Cuántas veces has pensado, ¿eso debería ser mío? ¿Cuántas veces viste una puerta abierta pero no entraste porque dudaste? ¿Cuántas veces esperaste que alguien reconociera tu esfuerzo sin decir tú mismo lo que mereces? Es hora de dejar de esperar. Es hora de empezar a hablar. No necesitas una ocasión perfecta. No necesitas tener todas las palabras exactas. Solo necesitas un segundo de valentía para decir, esto es lo que quiero. Porque ese segundo vale más que 1000 horas de preparación mental. ¿Y qué pasa si te dicen que no? Entonces ganaste claridad. Un no no es fracaso. Es información. Te dice que ese camino no es, que ese momento no encaja, que esa persona no ve lo mismo que tú. Pero al menos ahora lo sabes. Estás en movimiento. Y desde el movimiento se reajusta, se redirige, se renueva la energía. Pero si nunca lo intentas, te quedarás con la duda. Y esa duda es un veneno lento. Es el «y si lo hubiera dicho», que se arrastra por años. Es el remordimiento silencioso que duele más que cualquier rechazo. Por eso, el momento de pedir es ahora. No cuando todo esté alineado. No cuando tengas más experiencia. No cuando los demás estén listos. Ahora. Porque tú estás aquí. Porque lo que sientes es válido. Porque lo que quieres merece ser dicho. Pedir no garantiza resultados. Pero garantiza movimiento. Y el movimiento es lo que crea resultados. No existe transformación en la pasividad. Solo hay repetición. Y hay otro punto importante: cada vez que pides, estás entrenando tu identidad. Te estás diciendo a ti mismo, yo merezco ser escuchado. Y eso, repetido día tras día, moldea una nueva versión de ti. Una versión que ya no se encoge, que ya no espera, que ya no se disuelve en la comodidad ajena. Empiezas a caminar más recto. A mirar más firme. A hablar más claro. Porque tu mente ya no está atrapada en el «¿puedo?». Está anclada en el «voy a hacerlo».
Y esa es la diferencia entre una vida empujada por el miedo y una vida impulsada por la decisión. No esperes a que todo esté perfecto para abrir la boca. Porque el perfeccionismo es solo una excusa disfrazada. Un modo elegante de seguir evitando la incomodidad. Pero la incomodidad no es el enemigo. Es el precio del crecimiento. ¿Te tiemblan las manos? Habla igual. ¿Sientes que no es el momento ideal? Hazlo igual. ¿Crees que puedes molestar? Pide igual, con respeto, con firmeza, con presencia. Porque la alternativa es seguir repitiendo lo de siempre, quedarte callado. Aguantar. Acumular. Esperar. Y nada cambia desde ahí. Solo se pudre lentamente lo que pudo haber sido. La próxima vez que te descubras esperando una señal, una validación, una frase externa que diga adelante, date tú mismo el permiso. Dite, esto es importante. No necesito más razones. Es momento de actuar. Y actúa. Habla. Pide. Empieza por lo pequeño si hace falta. Pero empieza. Porque cuanto más pides, más te das cuenta de que el mundo no se cae. Que nadie te juzga tanto como tú mismo. Que, incluso cuando no recibes lo que esperabas, al menos te liberaste del peso del silencio. Pedir es empoderarte. Es tomar las riendas. Es decidir que no vas a seguir posponiendo lo que tu alma te viene pidiendo desde hace años. Y no todo el mundo entenderá tu impulso. Algunos querrán que sigas siendo el mismo. Que sigas esperando. Que sigas en tu sitio. Pero tú sabes que ese sitio ya no te pertenece. Ya no cabe en tu nueva mentalidad. Ya no encaja con tu nuevo nivel de conciencia. Así que deja de pedir permiso para avanzar. Nadie tiene ese poder sobre ti. Nadie tiene que decirte cuándo es tu momento. Tu momento es ahora. Y eres tú quien lo activa. Capítulo 5. Aprende cómo piensan las personas antes de pedir. Pedir con claridad es una habilidad poderosa. Pero pedir con inteligencia es una habilidad transformadora. Muchos creen que basta con saber lo que quieren y decirlo. Y sí, eso es un gran paso. Pero hay algo que marca la diferencia entre los que simplemente hablan y los que logran verdaderos resultados: la capacidad de entender cómo piensa la persona a la que le estás hablando. No todas las personas procesan la información de la misma manera. No todas responden a las mismas palabras. No todas interpretan tu petición con los mismos filtros mentales. Cada ser humano es un mundo. Y si quieres aumentar tus probabilidades de obtener un sí, debes aprender a leer ese mundo antes de hablar. Imagina que tu pedido es una llave. No sirve cualquier forma, cualquier tono, cualquier frase. Necesitas una llave que encaje en la cerradura de la mente que tienes enfrente. Y para eso, necesitas observar. Escuchar. Estudiar. Esto no es manipulación. Es respeto. Es el arte de conectar primero, pedir después. Muchos fracasan al pedir porque piensan solo en sí mismos. Se preguntan, ¿cómo puedo lograr que me diga que sí?, cuando en realidad deberían preguntarse, ¿qué necesita esta persona para sentirse segura diciendo que sí? Esa diferencia lo cambia todo. Porque ya no estás imponiendo. Estás dialogando. Estás creando un puente. Toda persona tiene un lenguaje interno que gobierna sus decisiones. Algunos piensan en términos de lógica. Necesitan hechos, datos, estructura. Otros piensan en emociones. Necesitan sentirse comprendidos, seguros, en confianza. Algunos valoran la eficiencia. Otros, la armonía. Algunos temen perder el control. Otros temen el conflicto. Si te tomas el tiempo de observar con atención, ese lenguaje se revela. La persona se enfoca en resultados o en relaciones. ¿Prefiere escuchar primero o hablar de inmediato? ¿Hace preguntas para aclarar o responde desde la emoción? ¿Evita los detalles o los busca? ¿Le preocupa quedar bien con todos o tomar decisiones firmes? Todo eso son pistas. Y si las ignoras, tu pedido puede sonar como presión. Puede parecer ruido. Puede ser malinterpretado, aunque tus intenciones sean buenas. Pero si afinas tu percepción y ajustas tu forma de pedir según la persona, entonces hablas su idioma. Y cuando alguien se siente entendido, baja las defensas. Se abre.
Escucha. Considera. Y en muchos casos, responde con apertura. Por ejemplo, si estás frente a alguien lógico, no llegues con una historia emocional. Llega con argumentos. Muestra datos. Sé específico. Si estás frente a alguien emocional, no le muestres gráficos. Háblale desde el impacto humano. Desde el sentido. Desde lo que sienten ambas partes. Si estás hablando con alguien que valora el control, evita frases que lo hagan sentir forzado. Usa preguntas. Ofrece alternativas. Hazlo sentir que tiene el poder de decidir. Si estás con alguien que evita conflictos, no seas frontal ni confrontativo. Sé suave. Sé empático. Muéstrale que no estás atacando, estás colaborando. Cada persona tiene un sistema. Y si aprendes a reconocerlo, tus palabras tienen más fuerza. Porque no estás solo hablando, estás entrando en la mente de otro con respeto. Pedir no se trata de soltar palabras y esperar lo mejor. Se trata de comprender a quien se las estás diciendo. Y eso requiere presencia. La próxima vez que tengas que pedir algo importante, no empieces hablando. Empieza observando. Escucha cómo esa persona se expresa. ¿Qué palabras repite? ¿Qué cosas evita? ¿Qué tipo de tono usa? Ahí está el mapa. Y una vez que lo tengas, adapta tu mensaje. Esto no significa que pierdas tu autenticidad. Significa que la diriges con precisión. Es como tener una idea poderosa y decidir cómo empaquetarla para que realmente llegue. Porque la verdad no siempre es suficiente. La forma en que la verdad se presenta determina si será aceptada o rechazada. Y si eso lo aplicas con consistencia, no solo tendrás más respuestas positivas. También crearás relaciones más sólidas. Porque las personas no olvidan cuando alguien los entendió. No olvidan cuando alguien habló en su idioma sin dejar de ser honesto. No olvidan cuando un pedido vino acompañado de respeto. Y en el mundo real, eso es oro. También hay algo más que debes tener en cuenta, no todos están en su mejor momento. A veces, una petición no es bien recibida no porque tú hayas hecho algo mal, sino porque la otra persona está cargando algo que tú no ves. Estrés, miedo, presión, inseguridad. Por eso es clave tener sensibilidad emocional. Leer el entorno. No solo qué dices, sino cuándo y cómo lo dices. Un pedido puede ser correcto, pero si el momento es inadecuado, el no será automático. No porque no lo merezcas, sino porque no supiste elegir el momento. Y todo esto se entrena. No necesitas ser un psicólogo para entender cómo piensa alguien. Solo necesitas prestar atención. Interesarte de verdad. Salir de tu urgencia por obtener algo y entrar en la intención de construir algo. Porque cada vez que pides algo, estás negociando más que una respuesta. Estás negociando conexión. Estás mostrando tu capacidad de ver más allá de ti. Y eso, en un mundo lleno de prisas, destaca. Ahora bien, ¿qué pasa si haces todo bien, si te adaptas, si observas, si hablas claro, y aún así te dicen que no? Entonces has ganado sabiduría. Porque en ese caso, sabrás que no fue por falta de preparación. Fue simplemente una elección externa. Y con esa certeza, podrás seguir adelante sin culpa. Porque cuando entiendes cómo piensa alguien y aún así no se alinea contigo, sabes que ese no es un rechazo a tu valor. Es un límite del otro. Y eso se respeta. Pero si nunca te tomas el tiempo de leer a las personas, vivirás creyendo que los rechazos se deben a ti. Y eso es agotador. Porque empiezas a cargar culpas que no te pertenecen. Así que deja de pedir en piloto automático. Deja de soltar frases esperando milagros. Empieza a mirar. A escuchar. A interpretar. Y después, pide con intención. Pide con estrategia. Pide con conciencia. Ahí es donde se cruzan dos habilidades esenciales, empatía y claridad. Y cuando esas dos se combinan, tu voz se vuelve una fuerza. Pide, sí. Pero antes, comprende. Porque quien entiende a los demás, no solo obtiene más respuestas. Obtiene más respeto. Y ese respeto no viene de gritar más fuerte. Viene de hablar con precisión, con humanidad, con maestría. Capítulo 6. Elimina el miedo a escuchar un no.
Hay una palabra que muchas personas temen más que el fracaso. Una palabra que parece pequeña, pero que detiene carreras, enfría relaciones, encoge sueños y congela la voz de miles de personas cada día. Esa palabra es, no. ¿Y sabes por qué tiene tanto poder sobre ti? No por el sonido. No por las 2 letras que la componen. Sino por el significado emocional que tú le diste. Desde niños, aprendimos a asociar el no con dolor, rechazo, humillación. Cuando pedías algo y te lo negaban, cuando mostrabas ilusión y alguien la aplastaba, cuando intentabas ser tú mismo y te devolvían juicio, todas esas memorias quedaron archivadas en tu cuerpo, en tu mente, en tu sistema emocional. Y ahora, cada vez que estás a punto de pedir algo, cada vez que tu voz quiere salir, cada vez que tu necesidad quiere ser expresada, aparece ese eco interno que susurra. ¿Y si te dicen que no? Ese susurro no es lógico. Es emocional. Y por eso es tan poderoso. El miedo al no no es miedo a la respuesta en sí. Es miedo a lo que crees que el no dice de ti. Miedo a no ser suficiente. Miedo a no estar a la altura. Miedo a que ese no confirme todas tus inseguridades. Pero aquí está la verdad que lo cambia todo, el no no tiene nada que ver con tu valor. Un no no significa que fallaste. No significa que no vales. No significa que no deberías haber pedido. Un no significa simplemente eso, una negativa. Un límite. Una decisión del otro. No una sentencia sobre ti. Cuando logras separar lo que una persona responde de lo que tú eres, algo profundo cambia en tu interior. El miedo empieza a perder fuerza. Y tu poder interno empieza a crecer. Porque ahora ya no estás esperando una validación externa para sentirte digno. Estás actuando desde un lugar más firme, el de saber que pedir con claridad es un acto de amor propio. No una apuesta a ver si gustas o no gustas. No una prueba para comprobar tu valor. El miedo al no desaparece cuando entiendes que pedir es tu derecho. Que hablar es tu elección. Que expresar lo que sientes es un acto de conexión, no una lotería emocional. Y si alguien te dice no, no pierdes nada. Ganas información. Ganas enfoque. Ganas libertad. Porque un no claro siempre será mejor que un silencio lleno de dudas. Porque un no te permite seguir caminando, moverte, intentar por otro lado, afinar tu visión. En cambio, el miedo al no te deja esperando. Te deja imaginando. Te deja atrapado en un lugar donde no hay respuestas. Tú no viniste al mundo para vivir entre suposiciones. Viniste a crear. A comunicar. A construir relaciones auténticas. Y ninguna relación auténtica puede existir si tú vives temiendo un no. Cuando aceptas que escuchar un no forma parte de la vida, te vuelves libre. Porque ahora ya no pides solo cuando crees que tienes garantías. Ahora pides cuando lo sientes. Cuando es justo. Cuando es necesario. Y esa constancia es la que crea resultados reales. Los que consiguen más en la vida no son los que piden mejor. Son los que se atreven a pedir más veces. Son los que no se paralizan con una negativa. Son los que entienden que un no de hoy no define el sí de mañana. Que un no de alguien no significa que todos dirán lo mismo. Además, muchos no no son definitivos. Son circunstanciales. Son momentáneos. Son reflejo del estado mental, emocional o logístico del otro. Pero si te tomas ese no como algo personal, renuncias antes de tiempo. Y rendirse por miedo es peor que fracasar por acción. Porque cuando fallas por intentarlo, aprendes. Pero cuando no actúas por miedo, pierdes sin haber jugado. Pregúntate, ¿cuántas veces evitaste pedir algo que realmente querías solo por miedo a la respuesta? ¿Cuántas oportunidades dejaste pasar por protegerte de un posible no? ¿Cuántas veces te autocensuraste para no incomodar? Y ahora míralo desde otra perspectiva. ¿Qué habría pasado si te hubieras atrevido? Tal vez habrías recibido lo que deseabas. Tal vez habrías descubierto una nueva posibilidad. Tal vez no. Pero al menos habrías ganado fuerza. Habrías entrenado tu músculo del coraje. Habrías demostrado, aunque sea solo a ti mismo, que ya no te vas a quedar callado por temor a 2 letras. El miedo al no pierde poder cuando te expones a él una y otra vez. No hay otra manera.
El cerebro aprende con repetición. Cada vez que te atreves a hablar, a pedir, a expresarte, aunque te digan que no, estás reprogramando tu mente. Estás enseñándole que no pasa nada. Que puedes soportarlo. Que no te mueres. Que no te rompe. Que incluso puedes crecer a partir de ahí. Esa es la verdadera resiliencia emocional, no evitar la incomodidad, sino atravesarla con conciencia y seguir avanzando. Y aquí va otra verdad, muchos de los no que más temes ni siquiera han ocurrido. Están en tu cabeza. Estás luchando contra escenarios imaginarios. Te estás frenando por rechazos que aún no existen. ¿Y si en vez de imaginar el peor resultado, eliges confiar? ¿Y si das ese paso con la posibilidad de que sea un sí? ¿Y si simplemente te liberas del resultado y te enfocas en expresarte? Esa libertad interior es lo que te permite moverte en el mundo sin arrastrar cadenas emocionales. Porque ya no eres esclavo de las respuestas de los demás. Eres dueño de tu voz. Y aquí no se trata de volverte insensible. Se trata de volverte consciente. De comprender que cada vez que pides, estás dando un paso hacia tu versión más valiente. Y cada vez que lo haces a pesar del miedo, estás reconstruyendo tu historia. Si alguna vez te enseñaron que un no era una humillación, suéltalo. Si alguna vez sentiste que pedir y no recibir era vergonzoso, suéltalo. Si alguna vez pensaste que callar te protegía, suéltalo. No más. Ya no tienes que vivir con el freno puesto. Ya no necesitas esperar certezas para actuar. Ya no estás obligado a quedarte pequeño por temor al rechazo. Desde ahora, cada vez que sientas el impulso de pedir algo, hazlo. Con respeto. Con claridad. Con intención. Pero hazlo. Aunque la voz te tiemble. Aunque el corazón se acelere. Aunque la mente imagine todas las formas en que podría salir mal. Porque incluso si te dicen no, habrás ganado algo valioso, la certeza de que ya no te escondes. De que ya no huyes. De que estás presente en tu vida. Y eso vale más que cualquier aprobación. Capítulo 7. Practica pedir hasta que se vuelva natural. Pedir no es un talento. Es una práctica. Y como toda práctica, al principio incomoda, duele, incompleta, pero luego se integra, se fortalece, se transforma en parte de ti. No naciste sabiendo pedir. Nadie lo hace. Aprendiste a callar antes que a hablar. Aprendiste a observar antes que a declarar. Aprendiste a aguantar antes que a expresar. Pero ahora, en tu presente, puedes deshacer ese patrón. Pedir no debería sentirse como algo extraño. Debería sentirse como algo tan natural como respirar. Porque expresar lo que necesitas no es una carga, es una parte vital del vivir humano. Pero para que se convierta en algo natural, primero tiene que pasar por la incomodidad. Y eso requiere práctica. La mayoría de las personas solo piden cuando están desesperadas. Cuando no queda otra opción. Cuando ya están al borde. Y por eso, cada vez que lo hacen, sienten tensión, vergüenza, miedo, frustración. No porque pedir sea negativo, sino porque no están acostumbradas a hacerlo. Imagina a alguien que nunca ha entrenado sus músculos y de pronto quiere levantar una gran carga. Se va a lastimar. Lo mismo pasa con el músculo emocional de pedir. Si no lo ejercitas poco a poco, con constancia, se atrofia. Y luego, cuando necesitas usarlo, no responde. Por eso es esencial normalizar la acción de pedir. Practicarlo todos los días, en cosas pequeñas y grandes. No solo cuando estás en crisis. No solo cuando es urgente. Sino como parte de tu comunicación diaria. Como parte de tu expresión auténtica. Como parte de tu conexión con el mundo. Empieza por lo más simple. Pide ayuda. Pide claridad. Pide tiempo. Pide espacio. Pide un favor. Pide un cambio. Pide una conversación. Hazlo aunque sientas que no deberías. Hazlo aunque sientas que vas a sonar mal. Hazlo aunque tu cuerpo te diga mejor quédate callado. Hazlo igual. Porque cada vez que atraviesas esa resistencia, te haces más fuerte. No por lo que recibes, sino por la acción misma de expresarte. Esa es la práctica real. El entrenamiento diario. El paso a paso de construir una nueva identidad. Porque no se trata solo de lograr cosas.
Se trata de convertirte en alguien que ya no se esconde. Alguien que sabe que su voz tiene peso. Y sí, a veces te van a decir que no. Y a veces ni siquiera obtendrás respuesta. Pero eso no significa que hiciste mal en pedir. Significa que estás jugando el juego de la vida. Que estás participando. Que estás dando señales claras de que sabes lo que vales. La diferencia entre las personas que avanzan y las que se quedan estancadas no está en sus talentos. Está en su nivel de práctica. Hay quienes se quedan esperando a sentirse listos. Y hay quienes practican aun cuando no están listos. Y esos son los que crecen. Porque el crecimiento real no llega con la perfección. Llega con la exposición repetida a lo incómodo. Y pedir, al principio, es incómodo. Pero después, se vuelve costumbre. Se vuelve parte de tu lenguaje. Se vuelve una herramienta a tu servicio. Ya no lo piensas tanto. Ya no lo temes tanto. Simplemente, lo haces. Mira a tu alrededor. Las personas que obtienen lo que necesitan no son siempre las más brillantes. Muchas veces son las que tienen el hábito de pedir con consistencia. Con serenidad. Con claridad. Porque han practicado tanto que ya no les paraliza. Tú puedes llegar ahí. No porque tengas algo especial. Sino porque decides hacerlo parte de tu día a día. Y la práctica no tiene que ser perfecta. No tienes que saber exactamente cómo formular tus palabras. No necesitas sonar elocuente. Solo necesitas ser real. Y estar dispuesto a mejorar con cada intento. Porque cada vez que pides, incluso si no te sale bien, tu mente aprende algo. Tu cuerpo se adapta. Tu voz se fortalece. Eso es transformación. Y no necesitas pedir cosas gigantes. No empieces por donde más miedo te da. Empieza por donde puedas. Por lo cotidiano. Por lo que no te asusta tanto. Y desde ahí, poco a poco, irás subiendo el nivel. Porque la práctica crea confianza. No al revés. La confianza no aparece antes de actuar. Aparece después. Es la consecuencia de haber enfrentado tus temores, no su condición previa. Si te quedas esperando a sentirte seguro para pedir, puedes esperar toda la vida. Pero si eliges pedir aún con miedo, la seguridad llega. Porque ya no estás imaginando. Estás haciendo. Y cuando haces, descubres que puedes. También debes entender esto, no tienes que justificar todo lo que pides. No tienes que dar 1000 explicaciones. No tienes que convencer a todo el mundo. Tienes derecho a pedir porque tienes derecho a tener necesidades. Tienes derecho a buscar lo que te hace bien. Tienes derecho a vivir desde la autenticidad. Esa verdad, repetida día tras día, se convierte en certeza. Y la certeza, como todo músculo, crece cuando la ejercitas. Ahora bien, no todos van a entender tu proceso. Algunas personas se incomodarán con tu nueva claridad. Estaban acostumbradas a tu silencio, a tu adaptación, a tu todo está bien. Pero eso no es motivo para detenerte. Es una prueba más. Una oportunidad para reafirmarte. Porque pedir no solo cambia lo que recibes. Cambia quién eres. Te hace más firme. Más visible. Más tú. Y tú mereces vivir como tú mismo. No como una versión editada para complacer a otros. No como alguien que se calla por costumbre. No como alguien que se hace pequeño para no molestar. Mereces vivir desde tu centro. Y eso solo es posible cuando tu voz es parte de tu camino. Así que, desde hoy, elige practicar. Pide sin miedo a equivocarte. Pide sin miedo al juicio. Pide sin miedo a no saber exactamente cómo hacerlo. Porque lo importante no es cómo suena. Es que lo hagas. Que te atrevas. Que te presentes. Que te afirmes. No esperes más. No busques la frase perfecta. No diseñes el momento ideal. Habla. Pide. Practica. Y observa cómo, con el tiempo, tu voz ya no se encoge. Tu mente ya no se bloquea. Tu cuerpo ya no tiembla. Porque ahora sabe. Ahora recuerda. Ahora confía. Y cuando llegas a ese punto, pedir ya no es un reto. Es una forma de vivir con integridad. Capítulo 8. Di exactamente lo que quieres, sin confusión.
Muchas personas no consiguen lo que quieren, no porque la vida se lo niegue, sino porque nunca lo expresan con claridad. Hablan en rodeos, lanzan indirectas, insinúan sus deseos en vez de nombrarlos. Esperan que los demás entiendan lo que ni siquiera ellos se atreven a decir de forma directa. Y luego, se frustran. Se sienten ignorados, no valorados, incomprendidos. Pero la verdad es que nadie puede responder a una necesidad que no fue expresada. Nadie puede darte lo que tú no supiste pedir. Hablar sin claridad es como lanzar una flecha sin apuntar. Es esperar que el otro adivine, que interprete correctamente, que lea entre líneas, cuando tú mismo no estás seguro de lo que necesitas. Y ahí nace el caos. Si quieres que tu vida avance, si quieres que tus relaciones sean sanas, si quieres construir una realidad a tu medida, tienes que hacerte esta pregunta sin excusas. ¿Estoy diciendo exactamente lo que quiero? No lo que suena bien. No lo que es más cómodo. No lo que parece menos exigente. Lo que realmente quieres. Lo que realmente necesitas. Lo que realmente esperas. Así de simple. Así de directo. Y sí, al principio cuesta. Porque nos enseñaron que decir lo que uno quiere puede parecer egoísta. Que pedir con claridad puede sonar mandón, frío o insensible. Entonces, disfrazamos lo que queremos. Lo edulcoramos. Lo rodeamos de frases suaves. Lo disolvemos en palabras vagas. Y lo que debía ser una comunicación clara, se vuelve un mensaje borroso. Pero la claridad no es rudeza. La claridad es respeto. Respeto hacia ti y hacia el otro. Porque cuando hablas con claridad, estás honrando tu tiempo, tu energía y tu verdad. Y también estás facilitando que el otro te entienda, sin juegos, sin confusión, sin necesidad de traducirte. Decir lo que quieres no significa imponerte. Significa que te conoces lo suficiente como para expresarte sin miedo. Significa que confías en tu voz. Que no necesitas esconderte detrás de frases decoradas. ¿Quieres ayuda? Di necesito ayuda. ¿Quieres espacio? Di necesito espacio. ¿Quieres claridad? Di me gustaría saber exactamente qué esperas de mí. ¿Quieres una conversación? Pídela. No la esperes en silencio. Porque el silencio no crea conexión. Crea malentendidos. En las relaciones, los mayores conflictos no nacen de la maldad. Nacen de la ambigüedad. De suponer que el otro debería saber. De esperar que el otro note lo que me pasa. De creer que expresar lo que siento me hace vulnerable o intenso. Pero no hay mayor fuerza que alguien que sabe decir: esto quiero. Esto necesito. Esto soy. Ese nivel de claridad no solo ordena tu mundo interno. También ordena tu mundo externo. Porque la gente ya no tiene que adivinar. Ya no tiene que descifrar señales. Ya no tiene que leer miradas. Sabe. Y con esa información, puede decidir. Puede actuar. Puede responder desde la verdad. ¿Y si no te dan lo que pediste? No pasa nada. Al menos fuiste claro. Al menos hablaste. Al menos diste la oportunidad. Pero si callas o si hablas en código, ni siquiera tú sabes qué esperar. La claridad no se improvisa. Se cultiva. Se entrena. Se construye. Primero contigo mismo. ¿Sabes lo que realmente quieres? ¿O estás tan acostumbrado a adaptarte que ya ni lo tienes claro? Es muy difícil pedir con firmeza cuando tú mismo estás confundido. Por eso, antes de hablar, haz una pausa. Pregúntate con honestidad. ¿Qué necesito? ¿Qué deseo? ¿Qué es lo que realmente quiero decir? Y no lo adornes. No lo rebajes. No lo minimices para que suene más aceptable. Dilo con palabras sencillas. Dilo con respeto. Dilo con seguridad. Porque la gente respeta a quien se respeta. Y la primera forma de respeto es la claridad. También es importante esto: no necesitas justificar tu pedido con un ensayo. No tienes que explicar tu pasado, tu historia, tus heridas para que lo que pides sea válido. A veces basta con decir: esto es importante para mí. Y eso basta. Quien te quiere bien lo entenderá. Y quien no, no importa. Porque cuando hablas desde la verdad, el rechazo duele menos.
Porque sabes que fuiste real. Que no jugaste. Que no manipulaste. Que no escondiste nada. Solo hablaste desde tu centro. Eso es integridad. Eso es madurez. Eso es liderazgo personal. Y no necesitas hablar fuerte para ser claro. No necesitas subir el tono. La claridad no grita. La claridad no exige. La claridad se siente. Porque viene desde adentro. Viene desde la calma de saber que estás siendo fiel a ti. Entonces, elige a diario ese camino. El de la palabra honesta. El de la frase directa. El del mensaje sin doble fondo. Porque ese camino, aunque incomode a algunos, te libera a ti. Y tu paz vale más que la comodidad ajena. Así que, desde ahora, decide vivir sin confusión. Decide hablar sin rodeos. Decide pedir sin culpa. Porque la vida que deseas solo puede construirse si tú eres claro con lo que quieres. Y si tú no lo dices, nadie lo sabrá. Y si nadie lo sabe, nadie podrá responder. Y si nadie responde, seguirás frustrado, en silencio, esperando milagros que no llegan. Y no porque no los merezcas, sino porque no los pediste con claridad. Hablar claro es decir: ya no tengo miedo de ser yo. Ya no voy a esconder lo que quiero por miedo a parecer débil. Ya no voy a tolerar relaciones donde tengo que andar con cuidado para no molestar. Eres suficiente para decir lo que necesitas. Tienes derecho a hablar claro. Tienes derecho a pedir con firmeza. Tienes derecho a ser entendido sin tener que convertirte en un acertijo humano. Y quien no sepa lidiar con tu claridad, no está preparado para tu evolución. Capítulo 9. Observa quién respeta tu manera de pedir y quién no. Cuando aprendes a pedir con claridad, algo poderoso sucede: la niebla que cubría tus relaciones comienza a disiparse. Ya no estás adivinando. Ya no estás asumiendo. Ya no estás mendigando migajas disfrazadas de atención. Ahora estás hablando claro. Y cuando hablas claro, comienzas a ver con más nitidez. Y entonces, ocurre algo inevitable: te das cuenta de quién respeta tu voz y quién no. Porque no todas las personas sabrán cómo sostener tu nueva forma de hablar. Algunas estaban acostumbradas a tu silencio. A tu flexibilidad infinita. A tu forma de adaptarte sin chistar. Y cuando por fin empiezas a decir lo que necesitas, lo que deseas, lo que no toleras más, esas personas sienten que el equilibrio se rompió. Pero el equilibrio que se rompe no era real. Era una ilusión basada en tu autocensura. Por eso, este capítulo no trata de pedir más. Trata de observar. Observar las reacciones. Las respuestas. Los gestos. El tono. Las decisiones. Porque una vez que has dado el paso de hablar desde la verdad, lo siguiente es ver con claridad quién está a la altura de esa verdad. ¿Te escuchan con atención o con prisa? ¿Te miran a los ojos o esquivan el contacto visual? ¿Te responden desde la presencia o desde el piloto automático? ¿Se interesan por lo que sientes o te hacen sentir culpable por haber hablado? Las respuestas están ahí, frente a ti. Solo tienes que mirar. Porque quien respeta tu voz, aunque no esté de acuerdo, te lo dice con madurez. Te mira con dignidad. Te responde desde su centro. Y si no puede darte lo que pides, lo comunica sin hacerte sentir que tú estás mal por haberlo pedido. Pero quien no respeta tu voz, reacciona con evasión, con burla, con desprecio pasivo. Cambia de tema. Te ignora. Te hace sentir exagerado. Te deja con la sensación de que hablar fue un error. Y eso no es respeto. Eso es control emocional disfrazado de calma. Así que obsérvalo todo. No desde la paranoia. Desde la conciencia. Porque esta etapa en tu evolución no se trata solo de hablar. Se trata también de elegir. Elegir dónde te expresas. Elegir con quién compartes tu autenticidad. Elegir con quién sigues caminando y de quién es necesario tomar distancia. No puedes construir una vida consciente si compartes tu energía con personas que no la valoran. Tú no estás pidiendo demasiado por hablar desde la verdad. Quien se incomoda con tu claridad no es porque seas tú el problema. Es porque tu luz pone en evidencia su oscuridad. Tu decisión de ser honesto los obliga a verse, a cambiar dinámicas, a asumir lo que antes era cómodo ignorar. Y no todos están listos para eso.
Algunos incluso te dirán que has cambiado. Que ya no eres tan fácil. Que ahora estás demasiado directo. Que pareces otra persona. Y sí, tienen razón. Has cambiado. Porque ya no estás dispuesto a vivir tragándote tus palabras para que otros no se molesten. Has cambiado. Porque has elegido tu paz por encima de la aprobación. Has cambiado. Porque ahora sabes que tu voz es sagrada y no vas a seguir compartiéndola con quien no sabe sostenerla. Este discernimiento es parte del crecimiento. No necesitas explotar. No necesitas confrontar. Solo necesitas notar. Notar quién valida tu expresión y quién la neutraliza. Quién se alegra de que hables y quién se retrae porque ya no puede dominar el espacio con sus términos. Y aquí hay una regla clara: si tienes que reducirte para ser aceptado, ese no es tu lugar. La claridad crea distancia con lo que no está alineado. Pero también crea puentes reales con quienes sí están en sintonía contigo. Cuando tú hablas claro, atraes claridad. Cuando tú respetas tu voz, atraes respeto. Cuando tú sostienes tu verdad, el universo comienza a filtrar personas, situaciones y oportunidades que ya no encajan con ese nuevo nivel. Por eso, no temas a los que se alejan cuando empiezas a pedir con firmeza. Agradéceles el espacio. Agradéceles la señal. Están cumpliendo un propósito: mostrarte con quien ya no puedes compartir la versión real de ti mismo. Y al mismo tiempo, valora a quienes se quedan. A quienes escuchan. A quienes te dicen: no estoy seguro, pero quiero entenderte. A quienes, aunque se incomodan, no se cierran. Esas personas son oro. Son raras. Son reales. Y contigo, crecerán. Recuerda esto: una relación sana no es la que siempre dice sí. Es la que sabe escuchar un «esto necesito» sin castigar tu expresión. Así que mira bien. Escucha. Observa las respuestas después de que hablas. ¿Te invalidan? ¿Te hacen sentir que estás pidiendo demasiado? ¿Te ignoran? ¿Te manipulan emocionalmente para que te calles? Ahí está la información que necesitas. Porque quien no respeta tu forma de pedir, en el fondo, no respeta tu derecho a ser tú. Y tú ya no puedes seguir actuando como si eso fuera normal. No más silencio disfrazado de paz. No más autocensura para mantener vínculos que no te hacen bien. No más tragar tus palabras para conservar una comodidad falsa. Ahora caminas con claridad. Y desde esa claridad, eliges. No por rabia. No por orgullo. Sino por amor propio. Hablar claro te mostró una nueva versión de ti. Ahora toca ver qué personas están dispuestas a crecer contigo. Y qué personas solo estaban cómodas mientras tú eras una versión reducida. Esa es la elección más importante de todas. Capítulo 10. Pide con frecuencia y actúa cada vez que lo hagas. Pedir una vez no cambia tu vida. Pedir una vez no construye tu destino. Pedir una vez no transforma tu mente. Lo que cambia tu vida es la constancia. Lo que construye tu destino es la frecuencia con propósito. Lo que transforma tu mente es el hábito de actuar cada vez que pides. Este último capítulo no es una invitación a repetir fórmulas vacías. Es una llamada directa a tomar las riendas de tu camino con fuerza, con estrategia y con la humildad necesaria para saber que ningún gran resultado viene de un solo intento. Muchos piden una vez y se rinden. Piden, si no ven un resultado inmediato, retroceden. Se dicen a sí mismos: lo intenté. No funcionó. Pero intentarlo una vez no es suficiente. Una petición no es una sentencia. Es solo el primer paso. La diferencia entre los que consiguen lo que buscan y los que viven frustrados no está en lo que dicen una vez. Está en lo que repiten con conciencia, afinan con aprendizaje y acompañan con acción. Porque pedir no es una meta. Es una puerta. Y detrás de esa puerta, hay trabajo, constancia, ajuste, compromiso. Pedir sin actuar es como sembrar sin regar. Es tener el valor de hablar, pero no la voluntad de moverte. Y sin movimiento, nada florece. Así que en este último tramo, quiero que entiendas esto. Pedir no sirve de nada si no actúas después. Pides claridad, pero ¿estás dispuesto a tener conversaciones incómodas? Pides oportunidades, pero ¿estás preparado para asumir responsabilidades reales?
Pides crecimiento, pero ¿estás tomando decisiones diferentes cada día? La verdadera fuerza no está solo en tu voz. Está en tus pasos. Y si hay algo que debes practicar con devoción desde ahora, es esto. Pide con frecuencia. Actúa cada vez. No esperes a que el entorno sea perfecto. No supongas que una petición sin seguimiento es suficiente. No uses el acto de pedir como una forma de sentir que hiciste algo. Haz. Haz más. Haz distinto. Haz ahora. ¿Te dijeron que no? Ajusta. ¿No te respondieron? Insiste con otra forma. ¿No salió como imaginabas? Evalúa y vuelve a pedir. Pero no te quedes estático. El estancamiento no es producto del rechazo. Es producto de la inacción. Cuando haces del pedir un hábito, no desde la necesidad, sino desde la intención, algo cambia en tu interior. Dejas de tomarte los rechazos como fracasos. Dejas de medir tu valor por la respuesta ajena. Y comienzas a usar cada intento como un peldaño más en tu propio proceso. Ahí es cuando se activa una fuerza diferente. Una energía interna que ya no depende de la validación, sino del impulso que tú generas con cada paso. Pedir una vez es una expresión. Pedir siempre es una filosofía. Y esa filosofía se basa en 3 pilares. Claridad al pedir. Saber lo que quieres, decirlo con firmeza, sin disfrazarlo. Frecuencia sin miedo. Repetir tu verdad sin temor a ser rechazado, sin asumir que una negativa define el futuro. Acción inmediata. Hacer algo real después de pedir. No solo hablar, sino moverte. No solo desear, sino actuar. Y cuando esos 3 elementos se combinan, lo que construyes no es solo una vida más alineada, sino una versión más sólida de ti mismo. Porque el verdadero poder de pedir no está en las palabras. Está en la transformación interna que ocurre cuando te conviertes en alguien que ya no negocia con el miedo. Alguien que se expresa con respeto, pero sin culpa. Alguien que sabe que su voz tiene valor, pero también tiene deber. Porque no basta con decir esto quiero. Hay que hacer lo necesario para acercarse a ello. Cada día. Sin pausa. Con intención. Y sí, la repetición transforma. Porque el cerebro aprende por exposición. Y cuanto más practicas el acto de pedir y actuar, más se rompe el ciclo del miedo. Ya no es algo que haces solo cuando no queda otra opción. Es algo que forma parte de tu manera de vivir. Y eso, querido lector, es libertad. Porque ya no vives desde el ojalá, sino desde el voy a. Ya no reaccionas, sino que creas. Ya no esperas señales externas, sino que construyes señales internas que te indican tu camino. Desde este punto en adelante, cada vez que sientas la necesidad de pedir algo, recuérdalo. No es solo lo que dices. Es lo que haces después. ¿Pides claridad? Toma la iniciativa. ¿Pides respeto? Establece límites. ¿Pides crecimiento? Apártate de lo que ya no nutre tu evolución. ¿Pides cambio? Empieza por ti. Por tu voz. Por tus hábitos. Por tu entorno. Y cada vez que actúes, refuerzas tu identidad. Ya no eres alguien que intenta. Eres alguien que avanza. Eres alguien que elige. Eres alguien que pide sin miedo y se mueve sin excusas. Porque en el fondo, toda esta práctica, todo este aprendizaje, no es solo para conseguir cosas. Es para que recuerdes quién eres sin las máscaras del silencio. Sin el disfraz de la espera. Sin la esclavitud de la duda. Tú eres la voz. Tú eres la decisión. Tú eres el paso. Tú eres el que transforma. Y si lo olvidas, vuelve a empezar. Pide. Actúa. Avanza. Porque este es tu momento. Y lo que estás construyendo no es solo una vida donde te escuchen. Es una vida donde tú te escuchas a ti mismo y te respondes con acción.